desde Buenaventura, Colombia, allí, cerquita del mar. En ese lugar tan especial nació esta mujer que nos acompaña el día de hoy. Y para mí es un verdadero placer tenerla aquí conmigo y poder hoy que nos cuente su historia. Su historia de cómo terminó aquí, en España, y precisamente aquí en Madrid. Tomó la decisión de venir en el 2016, pero todo esto empezó mucho antes, más o menos desde el 2012. Y para mí es un placer estar aquí con Ginette Sa. Ginette, bienvenida. Hola, buenos días. Estaba difícil la introducción, ¿sabes? Porque hay mucho que decir. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, ¿por dónde quieres que empiece? Primero vamos a brindar para estar Por más favor, con el tranquilos. cafecito. Un café colombiano, ¿no? Hombre, Ay, qué bueno. por favor. Yo Si sin quieres- un café no soy una persona. Ya. Bueno, a mí igual, yo tengo que tomar café todo el tiempo. Mira, de verdad que estoy muy contento que estés aquí. Que hace rato que no nos veíamos también, Sí. entonces está muy bien volverte a ver. Sí, muchas gracias, pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Las historias que contamos aquí tienen que ver mucho con la migración, ¿no? Con el movernos por el mundo Totalmente. y eso que vivimos todos los inmigrantes o bueno, migrantes y que de alguna manera casi nadie se entera, ¿no? De todas esas cosas que nos pasan y que al final vivimos cosas increíbles. Totalmente. Y también hay que hacer duelo. Ya. El duelo es la parte más difícil. Nadie se cree que hay que hacer ese duelo. Sí. Y ese duelo es importante. Sí, sí, sí. Sí. Cuando hablas de duelo, ¿a qué te refieres? Pues es que dejas muchas cosas atrás. Tienes que tomar decisiones y luego aceptar las consecuencias de esas decisiones si no van bien, y todo eso también te causa tener que hacer como una especie de duelo, decir, tengo que dejar esto atrás, tengo que seguir, tengo que despertarme todos los días y seguir adelante, tengo que seguir avanzando. Y si te fijas, es casi que lo mismo que hacer un duelo por un familiar, por alguien que ya no está. Es casi lo mismo. Entonces, yo digo que hay que hacer el duelo y hay que ser consciente de ese duelo. Eso también. Pero aparte de eso, pues está todo lo demás, toda la parte importante de la historia. Vale. La parte de cómo terminas en ese sitio, cómo llegas a tomar esa decisión para ir a ese sitio. Y esa es la parte interesante y divertida. Vamos a empezar por ese momento especial en el que algo decía en ti, quiero salir de mi país, quiero moverme, quiero hacer algo distinto. ¿Cómo empezó esa idea o desde dónde arranca la historia? Vale, sí. La idea, la verdad es que no me tentaba mucho, porque lo de subirme a un avión no era que me llamara mucho la atención, la verdad. Pero dije, oye, si se te está abriendo una puerta y tienes esa oportunidad, pues inténtalo. Inténtalo, igual tu casa siempre va a estar allí. Sí, Entonces, si no sale del todo bien, pues puedes volver a tu casa. Entonces, arriesgarte tampoco está tan mal. Así que ahí fue cuando empezó, digámoslo así, l- la idea de salir o no salir. Pero todo venía de haber conocido a esta persona, haber congeniado con esta persona y ¿A qué haber... persona? A mi esposo. A ver, porque la gente no sabe. Claro, ¿Cómo sí, empezó todo? Tengo entendido que empezaste por Badoo, una aplicación para conocer gente, amigos. Sí. Por ahí empezó todo. Sí, por ahí empezó todo. Y comenzamos a hablar como amigos, luego nos dimos el Facebook y hablábamos muy eventualmente, no era frecuente. Y hubo una vez que me enteré que su madre estaba enferma y él me había dado su número de teléfono. Ok. De hecho, fue bastante interesante porque como hablábamos de muchas cosas, en una de esas me dio su número de teléfono, y cuando vi que no me contestaba los mensajes, y me había dicho ya que su madre estaba enferma, la verdad es que me preocupé. A pesar de que no teníamos nada en ese momento, pues me pareció importante llamarle. Así que le llamé y se sorprendió y me dijo que eso le había gustado mucho, porque una persona que le llamaba desde otro país para preocuparse por cómo estaba su madre, pues que hablaba de lo buena persona que era yo. Y desde Ok. ahí seguimos hablando, y fue en 2014 cuando nuestras conversaciones empezaron a ser un poquito diferentes, de
decirme hola cariño, ¿cómo ¿Empezaron estás? cuándo? ¿Cuándo empezaron las conversaciones? Y nuestras conversaciones empezaron en el 2012. Ok. Y ya en el 2014 empezaron a tomar otro tono. Otro tono, sí, sí. La verdad que empezaron a tomar otro tono y fue bastante curioso. Pasaron muchas cosas. En su vida estaban pasando muchas cosas y en la mía también estaban pasando muchas cosas. Y yo estaba en un punto de estar trabajando, viviendo en Cali y trabajando en varias ciudades cercanas. Entonces estaba trabajando, me acuerdo en esa época estaba trabajando con el Ministerio de Salud, realizando un estudio, la encuesta de salud mental. Ok. Y entonces me tocaba viajar entre Cali y Popayán. Y yo estaba viajando en esa época y tal, y hombre, estaba bien. Y había estado trabajando con el Dane y estaba moviéndome mucho, pero yo decía, no, esto no es como el centro de lo que quiero, no es como lo que... Y cuando empezamos a hablar en ese tono y todo eso, dije, pues oye, voy a ir a conocerle. Y yo le dije a él que iba a venir a conocerle, que yo me ocupaba de mis cosas y que lo único que le pedía era que me enviara la carta de invitación si podía para yo poder entrar sin problema. Y verdad, me envió la carta de invitación. Pero antes de eso pasó algo bastante curioso que lo tengo guardado en mi móvil todavía. En junio de ese año... 2014. No, ya del 2015. Ok. Ya habíamos pasado el 2015, ya habíamos evolucionado un poco. Y en junio del 2015 me invitó a salir. Me dijo que si quería salir con él. Entonces yo le dije, vale, estamos a distancia y tal, pero me dijo, sí, igual. Y me escribió, es que me erizo cuando me acuerdo de eso, me escribió una historia de cómo había sido nuestra salida ese día, como si yo estuviese aquí con él, de cómo había llegado y había pasado a recogerme, la ropa que yo llevaba puesta, dónde habíamos ido a comer, un paseo por... Fue increíble, lo tengo guardado, es mi tesoro más preciado. Ahí lo hubieras traído y me hubieras leído un pedacito. Lo tengo en el móvil. Madre mía. Fue increíble, fue increíble. Y ahí ya dije, no, esto ya hay que ir a ver si todo eso que me ha contado allí puede pasar. Te transportó esa historia. Sí, fue increíble porque tiene esa habilidad para escribir, que es lo que él hace, compone música, entonces tiene esa habilidad de transmitir de tal manera que tú si escuchas su música puedes estar en ese lugar. Sí. Es increíble, la verdad es que es bastante bueno en ese Qué sentido. Qué bueno. Y con esa historia dije, vale, hay que ir a ver qué tal. Total, no voy a perder nada. Le dije a mi mamá, voy a ir. Mi mamá, ¿está segura? Y yo, sí, voy a ir. Me dijo, vale. ¿No tenías miedo de nada? No, es que fue como si pudiese ver toda su aura y saber que no era una mala persona. Y entonces dije, voy a ir. Me dijo, vale, me mandó la carta de invitación y viajé en octubre del 2015. Wow. Cuando llegué al aeropuerto me estaba esperando con un ramo de margaritas. Jolín. Y ese día fue muy traumático porque me habían dejado en Schiphol, en Ámsterdam, en el aeropuerto. Okay. Me habían dejado ahí parada y no podía comunicarme con él. Él no sabía yo dónde estaba. Porque llegaste a Ámsterdam. Sí, porque había escala. Okay. Hacía escala y dejaron a todo el vuelo en el que yo venía, que venía desde Cali el vuelo, lo dejaron ahí para. Y okay. Entonces comenzaron a hacer pasar personas, y hasta que por fin ya me tocó a mí, ya me dejaron pasar, me tuvieron que comprar otro billete de avión porque ya había perdido la conexión. Madre. Y después de que iba a llegar a las 2 de la tarde, llegué a las 11 de la noche, aquí a Madrid. Antes de que sigas, quiero que me digas, porque venías en el avión, más de 9 horas promedio que dura un vuelo, ¿qué pasaba por tu mente y tu corazón? ¿Qué historias creabas y qué sentías cuando tuviste que esperar un poquito en Ámsterdam? Ya estabas aquí. ¿Qué pensabas? Cuéntame algo. Pues
La verdad es que en ese momento dije, a ver si la he cagado, porque es que empezaron a pasar muchas cosas. Dije, a ver si esto es una señal de Diosito que me está diciendo, oye, ¿para dónde vas? ¿Qué está pasando? Porque en el avión de Cali hasta Ámsterdam, el chico que venía al lado mío se empezó a sentir mal. Ajá. Las sobrecargos tuvieron que traerle medicamentos y empezó a sentirse muy mal. Y eso a mí hasta me preocupó. Dije, madre mía, me estoy encontrando con cosas raras. Y luego cuando llegué a Chipul y dejaron a todo el vuelo, yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Y dije, ahora este va a pensar que yo no voy a llegar, no me va a estar esperando. ¿Yo qué voy a hacer cuando llegue ahí a ese aeropuerto y no haya nadie? ¿Yo para dónde cojo? Y no, me sorprendió porque estaba ahí. Estaba ahí esperando, había estado esperando. Yo cuando ya logré comprar, o sea, cargar el móvil y comunicarme y ya él vio mi mensaje y supo que era retenida y tal, ya luego siguió en el aeropuerto. De hecho, había una mujer de la vigilancia del aeropuerto en Barajas que cuando él me abrazó y me besó se puso a sonreír y me decía, es que todos estaban burlando de mí porque veían a un tío aquí de pie con unas margaritas y que la que tenía que aparecer no aparecía. Así que fue bastante curioso esa vez. Cuando le viste persona a persona, que ya era enfrentar la realidad, y me dices que le diste un beso. Sí, me puse a llorar también. ¿En serio? Me puse a llorar porque estaba angustiada. Y de paso me tocó esperar también mi maleta y no aparecía. O sea, me pasaron un montón de cosas. Entonces estaba tan angustiada y tan abrumada que yo estaba saliendo de ahí y dije, no va a haber nadie. Y yo no le había visto. Y yo salí y comencé a andar y él iba andando paralelo a mí viéndome. Y cuando ya por fin reaccioné y miro, lo vi. Que no lo había visto, inmediatamente me puse a llorar. Ya. Y fue muy bonito, la verdad. Sí, habían pasado un promedio de 4 años más o menos desde que empezaron a hablar. Exactamente. Y yo sí tengo mucha curiosidad en saber si uno se logra entender en un beso con alguien que acaba de conocer. Pues sí. Porque es curioso. Sí. Curiosamente sí, porque después de ese beso le di otro. Sí. Y después le di otro. Y hasta que por fin ya reaccionamos y nos fuimos al coche a irnos para casa por fin. Y avisarle a mi familia en Colombia que ya había llegado y que estaba bien y todo eso. Pero que sí. En ese beso sentí todo lo que estaba esperando sentir cuando venía. Increíble. Sí. Porque sabes algo que me ha llamado mucho la atención de tu historia con este chico español. ¿Es de Madrid? Sí. Madrileño. De pura cepa. Ok. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención desde el día que te conocí? Y es esa sonrisa tuya al hablar de tu relación de pareja. Como ese amor tan profundo, hablas de que es muy importante para ti y tal. Y hay algo que sucede en algunas historias que conozco, no en todas, porque existe de todo en el mundo. Pero sí esa dificultad para entendernos entre culturas y para encontrar el amor entre culturas, porque hay historias en las cuales no son tan perfectas o tan bonitas. ¿Cuál es la clave para sentirte así hoy? ¿Qué pasó desde ese inicio? Ahora seguimos con la historia, pero quiero que hagamos ese pequeño paréntesis y me cuentes. ¿Cuál crees tú que es la clave para realmente que funcione una relación con una persona de una cultura totalmente diferente? Saber cuándo ceder y escoger tus batallas. Explícame. Somos diferentes, ¿cierto? Pero si yo empiezo a conocer a esa persona y a saber cómo es esa persona y esa persona también hace lo suyo, por su parte, a conocerme, sabes en qué punto puedes parar para no pasar la línea que cause algo que definitivamente no es ni siquiera necesario. Okay. Por ejemplo, yo no puedo empezar una discusión porque es que yo en Colombia hacía las cosas así y él las hace asá, ¿sabes? O yo no voy a empezar una discusión porque yo me gusta que el florero esté en el centro de la mesa y él lo mueve para una esquinita más para poner otra cosa.
O sea, no voy a empezar algo por eso, simplemente le explico por qué me gusta que esté allí, lo hablamos, lo razonamos y lo dejamos donde está. Entonces, ¿qué pasó con mi marido? Que al principio, como ya habíamos hablado tanto de cómo éramos nosotros, empezamos como amigos y hablamos de muchas cosas, a pesar de que no era frecuente, siempre nos dejábamos unos párrafos largos de cosas que nos habían pasado, de cómo pensábamos, Entonces ya no fue tan difícil en cuanto a la convivencia, porque yo sabía por qué camino andarme. Ya. Y también soy una persona que siempre lo dice, y es verdad, lo aplico en todas las cosas de mi vida. Yo escojo las batallas. Si yo veo que tiene que ser una batalla y una guerra, me voy de cabeza. Pero si veo que no es necesario entrar ahí, pues no entro, cedo. Hay gente que me dice, no, pero es que los demás, yo no. Hay que saber cuándo ceder, hay que hacer una pausa lo que dice la gente que dicen, ay, que es muy popular. No, hay que pensar para hablar. Porque es que a veces vas soltando las cosas como reaccionas y esa persona no te va a entender o no lo va a recibir como tú crees. Entonces yo siempre cuando iba a hablar con él me ponía en situación porque es que yo estoy en su tierra. Entonces yo me ponía en situación y decía, ¿cómo hago para que me entienda esto sin que suene a que soy una persona, pues eso, sin que vayamos a tener una discusión? Una discusión, sí. Y lo hemos aprendido a hacer también los dos, que es que no llegamos a ese punto. Y si llegamos a ese punto, lo resolvemos hablando. Porque es que yo no soy capaz de quedarme callada. Yo cuando llegamos a un punto que si se ha enojado por lo que sea y me parece una tontería, yo me siento y le digo, vamos a hablar de esto. Porque es que no tiene sentido. Y vamos a hablarlo. Y lo hablamos, se calma, se pasa todo y volvemos a estar como si nada. Y hay que ceder. Y hay gente que dice que no. No, a veces hay que ceder. Sí, soltar un poco esas creencias que tenemos y aceptar el otro tal cual es, ¿no? Exactamente. Que es un trabajo difícil, ¿no? Sobre todo, tenemos que conocernos nosotros y luego entender a los demás. Esa empatía. Pero tienes que conocerte tú también. Tienes que saber también cuáles son tus límites. Porque una cosa es ceder y otra cosa es aguantarse todo como viene. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de saber tu límite y ceder hasta ese límite con esa persona. Luego de ahí para allá, si hay que empezar una batalla, se empieza, ¿eh? Porque es que tampoco puede que se te suban a la cabeza, como decía, que un niño no se te suba al soberano, como decían los padres. Pues eso, no puedes dejar que esa persona tampoco te vuelva pequeño. Tienes que conocerte tú, conocer tus límites y ceder hasta ahí. Y me imagino que la base es el amor, ¿no? También. Hay que estar bastante enamorado. También hay que estar bastante enamorado. Pero sí que es verdad que hay veces la gente dice, sí, idealizar algo. No. Hay que querer a la persona y quererse uno también. Eso también es importante. Sí, es un balance, ¿no? Es un balance. Entre lo que me quiero yo, lo que quiero al otro y tal. Sí, es un equilibrio entre todas las cosas, la verdad. Vale, entonces le diste un beso, varios besos, se fueron al coche. ¿Qué pasó cuando llegaron a la casa? Que era tu primer... Ay, no. No estoy pensando nada extraño, ¿eh? Fuiste tú. ¡Qué No he mente! dicho nada porque no... ¿Qué pasó? Pues mira, llamé a mi familia, luego ya dijimos... Me dijo algo muy curioso, eso fue lo más curioso de ese día. No, lo más curioso fue Chipul, pero eso fue muy curioso. Me dijo que yo iba a dormir... nuestra casa tiene 3 habitaciones. Sí. La principal, una tal, y otra que es su estudio. Okay. Pues sucede que me dijo que yo iba a dormir en la segunda habitación. Le dije, ¿cómo? Perdón. Me dijo, sí, pues para empezar como a conocer. Le dije, no. Nosotros ya hemos pasado ese nivel. Yo no voy a dormir en otra habitación. Yo voy a dormir en la habitación principal contigo y ya está, se acabó. Eso fue lo más curioso de ese día. Luego ya el otro día pues fuimos a conocer pues Madrid, me llevó a varias partes, al centro, no sé qué, la Plaza Mayor. En unos días después quedamos con unos amigos y fuimos al parque de atracciones, me presentó a sus amigos.
Luego lo más que hicimos fue ir a Segovia a su universidad, a conocerla y todo eso. Y luego volví a Colombia, ¿Cómo así? ¿A los cuántos meses? en diciembre. O sea, te Yo quedaste. llegué, me quedé casi 87 días más o menos. Ok, regresaste a Colombia después de ese encuentro, de conocerle bien, Sí, ya de verdad. sí, sí, sí. Pasamos unos buenos días. En esos 87 días no conocí a su familia todavía, Ok. porque habían pasado cosas bastante gordas personales entre él y otra persona que había tenido en su vida y su familia estaba como reacia a conocer a otra persona y entonces estábamos como llevándolo lo más liviano posible pues para que la familia no fuese a poner, además que yo tenía que volver a Colombia, entonces no quisimos como llegar a ese punto porque no en diciembre ya estábamos dudando de cómo iba a ser yo para volver, qué procedimientos teníamos que hacer. Fueron un sub y baje de emociones en ese momento. Después del primer mes juntos, el segundo mes, ya a mitad del segundo mes juntos, comenzamos a pensar en eso. ¿En qué va a pasar? Porque ya queremos que esto siga, queremos estar juntos, pero yo no tengo permiso de estar aquí, no me puedo quedar, ¿cómo lo hacemos? Y Y tú lo aquí, querías hacer bien, ¿no? claro, yo lo quería hacer bien, que no te dejan, no te dejan, no te dejan. Pagamos a una abogada y la abogada nos dijo, es que si pedís cita para casaros, va a tardar mucho, como 1 año y medio y no sé qué, y entonces no tiene sentido. En ese momento solo nos habló del matrimonio civil, ni siquiera nos habló de lo de la pareja de hecho, Ya. ¿sabes? Perdona que te interrumpa. 3 meses y ya estaba empezando a casarse, Sí, pero tú sentías totalmente ganas de hacerlo. lo que pasa es que lo estábamos haciendo, en ese momento sí, mira, tengo que ser totalmente sincera, porque en ese momento estábamos priorizando y dijimos, si hay que hacer un trámite, se hace un trámite. No lo vimos como lo que encierra el matrimonio, Ya. sino como un trámite para poder estar juntos, Ok. sin problemas y que yo pudiese trabajar y que pudiese estar aquí legalmente y que no tuviese ningún problema. Y entonces en ese momento estábamos siendo más bien prácticos, no románticos, estábamos siendo más bien prácticos en ese sentido. Pero entonces nos dijeron todo eso. Tampoco me hablaron de el permiso de estudio, tampoco me hablaron de eso. Yo comencé a investigar lo del permiso de estudio y el permiso de estudio decía educación superior, Ya. pero no te dice que la formación profesional superior también vale. Eso no te lo explican. Y tocas puertas, preguntas a gente y nadie te lo dice. Y entonces fue bastante frustrante para nosotros en ese momento porque decíamos, ¿cómo hacemos para estar juntos sin que vaya a tener problemas legales? Y como yo había venido con la carta de invitación suya, Tenías que salir. tenía que salir de Sí, España. claro. Ok. Y te fuiste. Me fui ¿Y cuándo regresaste? en julio del 2016, O sea, pasaron más de 6 meses. más de 6 Y meses, seguían por internet y tal. sufriendo mucho. Con ganas de volverle a ver. Sí, con muchas videollamadas, con muchas fotos, con hablar todos los días, 2, 3 veces. Era bastante estresante. Y luego a mí, para colmo, me salió una oferta de trabajo en Colombia, en un hotel de un amigo. Y entonces me decía él, pues quédate y trabaja. Y yo, tú estás loco, ¿cómo me voy a quedar y trabajar? Y me dice, sí, así trabajas, ganas experiencia y vemos qué podemos hacer para que puedas venir sin ningún problema. Y le dije, mira, esto no va a pasar así. Así que no le dije nada, compré el tiquete y cuando faltaban 3 días le dije, pasado mañana estoy ahí. ¿Qué te dijo? Y me dijo, vale, ¿a qué hora llegas? Y le dije, a tal hora. Ya está. No podía hacer nada, sabe que soy un huracán. Se metió con, vamos. Sabe que soy un huracán, lo sabe. Muchas veces lo hemos hablado mirando al pasado y me dice, es que estabas muy decidida. Y yo ya, lo Sí. sé. Bueno, ¿y cuántos años han pasado desde ese momento hasta hoy? Desde el 2016 hasta hoy. Ok, más o menos 6 años. No, han pasado más. 8, casi.
Bueno, en total han pasado más o menos 8 años, sí. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de esta integración a una nueva cultura y a una pareja que por lo que veo o alcanzo a observar lo has hecho muy bien, con él te has entendido y como tú dices, has cedido, has trabajado en ti? ¿Cuál ha sido el mayor desafío? Poder estar aquí tranquila, del todo. O sea, encontrar mi lugar, por así decirlo. Yo cuando llegué en el 2016 intenté ver qué podía hacer, si podía estudiar, cómo lo podía hacer. Em, la verdad es que me pasaron varias cosas porque me enfermé. Fui al médico porque me sentía mal. Yo creo que fue por el agua. Eso también me costó mucho, fue por el agua. Y comencé a tener problemas estomacales, muchas cosas. Y entonces me mandaron, de hecho nos mandaron a casa un cobro como de 300 euros por ese día que había estado en el hospital, que fue solamente un día. Increíble, ¿y por qué? Porque te lo cobran si no estás dado de alta, si no tal. Y entonces yo tenía cita en esa semana para empadronarme y para pagar tenía un mes. Entonces yo me empadroné, fui al centro de salud y les dije, mira, yo no tengo ingresos, ta. Y me dijeron, vale, pues no tienes que pagar. Eso sí me pareció bien. No. Dije, vale, no tengo que pagar y todo eso. Y entonces ahí yo comencé a decir, bueno, ¿y ahora para dónde cogemos? Y buscando, me di cuenta que podía estudiar utilizando el pasaporte. Me podía inscribir en un grado medio, en un grado superior o lo que fuera. Y como empecé a hacer lo de la homologación del bachillerato, comencé a tomar esas decisiones porque dije, tengo que hacer algo porque no voy a estar, que me estén manteniendo. Yo no he sido así, yo siempre he trabajado. Así que sí, me metí a estudiar, me metí a cuidar niños y con eso ayudaba. Lo más difícil para mí fue adaptarme al ritmo de vida de ese acelerón, ese me encuentro con los vecinos en el ascensor y nadie saluda, ese me subo al autobús y le digo buenos días al conductor y no me saluda. Ese ritmo de vida de voy a lo mío, eso fue lo que más me costó aquí. La verdad es que lo pasé fatal los primeros meses cuando cogía el autobús, cuando llegaba y saludaba a todo el mundo y me miraban como un bicho raro. Yo dije, Dios mío, ¿yo dónde estoy? Porque hablamos la misma lengua, pero somos tan diferentes. Y entonces adaptarme a ese ritmo de son así, me costó muchísimo porque me enojaba mucho lo de decir buenos días y que nadie me contestara. Es una tontería, pero me enojaba mucho, yo me sentía mal, decía, ¿cómo le saludas a la gente y la gente te mira como, no me pidas nada? Y eso me costó. Y luego cuando iba de su mano, las personas mayores no miraban mucho, porque un tío que se le nota que es español, blanquísimo, blanquísimo, al lado de una chica negrita cogida de la mano. O sea, todo el mundo nos miraba rarísimo. Todo eso fue respirar y decir, venga, no le sacas caso. Y ya está. ¿En algún momento te sentiste triste? ¿Mal? Sí, el primer diciembre. Oh, ok. El primer diciembre fue fatal. Claro, porque llegaste a mitad de año y ya luego venía la Navidad en breve. Sí, el primer diciembre fue criminal, le llamo yo, fue criminal. Fue lo de extraño poner mis velitas, mis buñuelos con natilla, mis novenas, yo qué estoy haciendo aquí. Ese momento sí me puso triste. Uf, sí, es muy fuerte porque todo es distinto, ¿no? Y se manifiesta de manera distinta. Bueno, y vamos a hacer un paréntesis y te voy a mostrar algo que tengo aquí y quiero que lo destapes, hay una imagen y me digas quién es primero y qué significa para ti. Vale. ¿Vale? Ay, por Dios. Es mi mamá. La persona más bonita de este planeta. Mi madre. Y significa muchísimo porque durante un buen tiempo fue madre, padre, amiga, compañera. Porque desde muy
desde un principio, ¿sabes? Yo me gradué del bachillerato con 15 años, entrando a los 16, sí. Y decidí que me iba a Cali a estudiar a la universidad. Y mi mamá inmediatamente sí, me apoyó. Y yo no era mayor de edad, ¿sabes? Y te mandan fuera a vivir en un apartamento sola, no sé. Y fue como esa complicidad de amiga de, venga, pa'lante, ¿qué más quieres hacer? Ahora quiero hacer esto, ¿qué más quieres hacer? Y entonces siempre ha estado allí como, sí, vas a hacer esto, muy bien. Es como darme esa responsabilidad, pero que sepa a lo que estoy metiéndome, ¿sabes? O sea, tengo que ser yo responsable de eso y responsable de las decisiones que tomé luego. Entonces, siempre me ha apoyado, y cuando dije que venía para acá también. Y durante mucho tiempo, lo digo, fue madre y padre, porque mi papá pues ha estado bastante ausente, aunque ahora está un poco más presente, pero siempre ha estado bastante ausente. Entonces ella era pues el mundo que yo conocía, ella y mi abuela, su madre. Entonces sí, era como, es mi persona más importante, mami. ¿Qué le dirías? Mami, te quiero montones y te envidio porque ahora estás en Colombia. Porque me has contado que ella ha viajado y se ha radicado en Londres. Sí. Vale, esa es otra historia. Sí, hay historia, vamos, tienen migas todas. Pero sí, pero ahora está en Colombia, desde ayer. Ah, qué bien, se ha ido de vacaciones. Tenía que ir a hacer unos trámites, entonces ha ido con su esposo a Colombia. Vale, mándale un beso que seguro te Un va a ver. beso, mami. Te envidio mucho ahora mismo. Bueno, y no es usual, pero te voy a pasar otra imagen y me vas a decir exactamente lo mismo. La family. Pues nada, mi esposito divino. Que lo quiero un montón. Además de que a veces me saca canas, pero... ¿Y quién más los acompaña? Mi hermosa bebé, es mi princesa. Muéstrala Lo más aquí. importante del mundo, por favor. Yoko, la más linda de todas las bebés. Es mi hija, vamos. Vamos, sí, es mi hija. Gasto igual con ella que si tuviese un hijo, Dios mío. ¿Qué le dirías a tu esposo, que sé que es muy importante para ti? Gracias por confiar. Porque al principio estaba un poco, pues eso, asustado. Dice, esta chica viene de allá para acá, quién sabe qué intención. Oye, también tenía unos amigos que le decían, tú eres el plan A, pero seguro que tiene un plan B. Sí. Sí, y luego se han callado mucho la boca, pero sí. Ese es otro tema, ¿eh? ¿Sentiste en algún momento algo de discriminación, de rechazo en esos primeros momentos cuando te conocían y tal? ¿O No, Ok. todos estaban muy abiertos, la verdad. Al principio sí estuvieron bastante, sobre todo uno que era muy cercano, decía, y que además ha viajado mucho a Colombia y conoce Colombia y todo eso, decía, esta quiere salir del país. Oye, tú mira las ideas que se vienen, que yo entiendo que lo piensen, Sí, lo sí. entiendo, la verdad es que lo entiendo, no juzgo. Y decía, esta quiere salir del país y tú eres el plan A. Y si no sale bien, seguro que tiene un plan B. Y entonces mi esposo en ese tiempo le decía, pues mira, pues eso que se lleva a ella, ¿no? No sé, no, pase lo que pase, pues eso. Y luego cuando este chico me conoció, dijo, vale, estaba totalmente equivocado. Y ya está. Pero sí, rechazo no. Al principio pensé que me iba a costar más con mi suegra, pero no. Nos volvimos súper amigas. Me regañaba cuando no la llamaba. ¿Ah, sí? Sí. Me decía, tú, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me llamas? Qué bien, ¿no? Sí. Sí, la familia de él, bien. Bien. Me llevo genial con mi suegro. Me llevo muy bien con mi suegro. Sí. Me llevo genial. O sea, que unas gracias muy enormes para tu Sí. esposo. Qué bien. Sí. Por confiar, porque yo sé que para él iba a ser difícil
oye, estás dejando entrar a tu casa, a tu círculo cerrado, a tu círculo también. Estás dejando entrar a una persona con la que llevas hablando sí mucho tiempo, pero es que realmente no la conoces a ciencia cierta. Entonces, que haya permitido, se lo he dicho varias veces a él, que gracias por confiar. Se Qué lo he dicho bien. muchas veces. Cuando hemos hablado, echando la vista atrás, se lo he dicho, pues muchas gracias, porque me has dejado entrar y seguir aquí, a tu lado. Entonces, bien. Bueno, más que el matrimonio y esto, porque por lo que me has dicho ha sido como un trámite, digámoslo así, yo veo que es una relación construida más desde el amor y tal. Eh, ¿Qué le dirías tú a la gente que está ahí en nuestros países, en cualquier país del mundo, y que sueña con hacer una vida en otro lugar y que o tienen miedo o tú les animarías o tú les dirías que no lo hicieran? Yo le diría lo mismo que le he dicho a varias personas que me lo han preguntado. Tienes que estar preparado para lo que sea. Y si tienes esa fuerza de voluntad, entonces, pa'lante. Pero si no tienes esa fuerza de voluntad, si no tienes ese carácter, si sientes que vas a flaquear mucho, no lo hagas. No lo hagas porque es duro. Parece que no, pero es duro. Fue duro para mí y tenía a mi pareja al lado. Fue muy duro para mí Sí, llegar porque hasta donde eso es muy estoy. interesante, ¿sabes? Porque todos tenemos una historia diferente. Tú llegaste a un sitio, tenías un sitio, una persona, un lugar, de alguna manera estabas apoyada y aún así dices que fue duro. Fue muy duro. Fue muy duro porque te cierran la puerta en la cara. Entonces, que sí, que dicen, ay, pero tú tenías a una pareja, podías casarte y todo eso. No, no es tan fácil, ya te lo he dicho. Para hacer lo del matrimonio, tenías que pedir lo de la cita. Luego está la desinformación. Nosotros lo hicimos de manera diferente porque yo le dije, mira, si nos vamos a casar por un trámite, no porque estamos ahí súper enamorados y tal, pues a no ser que sea estrictamente necesario, no lo hagamos. Primero agotemos todas las demás vías y luego ya vemos qué podemos hacer. Entonces lo primero que hice yo fue meterme a estudiar. Al estudiar hice prácticas. A los 2 años hice las prácticas. Donde estaba haciendo la práctica ya tenía ya los 3 años, entonces yo dije voy a hacer el arraigo social. Yeah. Me hicieron la oferta de trabajo, esto fue en el 2019, me hicieron la oferta de trabajo, en octubre metí yo la documentación, me respondieron en febrero del 2020, llegó la pandemia, la empresa cerró y perdí el favorable que me habían dado, Ah, jole. porque no podíamos seguir con el proceso de darme de alta y de empezar a trabajar. Y ya cuando perdí ese dije, vale, y ahora cuando salgamos de esta pandemia, entonces, ¿qué hago? Porque yo ya tenía el NIE asignado, el proceso ya no podía meter recursos, estuvimos sin nada, dijimos, venga, vamos a hacernos pareja de hecho. Empezamos a buscar cita para pareja de hecho y pues después de pandemia no habían citas. No habían Yeah. citas, no habían citas, no había forma de sacar citas. Y luego surgió la última posibilidad que vimos, que fue que salió el decreto que ahora podías hacer el matrimonio por notaría. Ok. Y entonces ya dijimos, venga, esto es lo último. Ya es lo que toca, ya no hay forma, ya nos toca este. Y me dijo, y me hizo una pedida de matrimonio estupenda. Ah, sí, ¿cómo? Sí, ¿Cómo fue? fue muy bonita. Fue mi cumpleaños. El día de tu cumple. El fin de semana de mi cumple. Yo cumplí años como un jueves o así. Sí. Y el sábado habíamos quedado con unos amigos. Con unos amigos y fuimos a comer. Y sucede que la hija de mi amiga, que es venezolana, que es la chica de su mejor amigo, toca el violín. Y entonces habían pasado toda la semana preguntándome que cuál era mi canción favorita, que no sé qué, que si nosotros teníamos canción y yo, estos son tontos, qué canción ni qué nada, no sé cuántos. Pues hay una canción que es la Perfect de Ed Sheeran y esa me gustaba mucho y nos gustaba mucho a los dos. Así que la niña, o sea, la aprendió al violín y cuando estábamos ahí comiendo que nos iban a traer el postre, sale un chico con una bandeja, ponen a grabar pues porque la niña estaba tocando el violín y todo eso.
Y sale el chico con una bandeja y ella está tocando perfecto. Entonces había dicho que iba a tocar el cumpleaños feliz. Y yo comencé a escuchar que estaba... Y de hecho yo en el vídeo hago como que está tocando, ¿no? Y cuando llega el chico con la bandeja y en la bandeja dice, ¿te casas conmigo? Y hago yo así, lo veo arrodillado con el anillo en la cajita. Y la otra de fondo fue muy bonito. Fue muy, muy Qué bonito. bueno. A pesar de que ya llevábamos los años que llevábamos y que lo estábamos haciendo por lo que fuera, él decidió que tenía que ser algo muy bonito y romántico. Así que ¿Dónde fue? ¿En Madrid? ¿En un restaurante? sí, en un restaurante. Fuimos a comer y luego pedida de matrimonio. Tengo el vídeo, es genial. ¡Qué bueno! Es genial, es genial. Y sí, todo fue bastante bien para nosotros en ese momento, digámoslo así. Y lo de los trámites y todas esas cosas que te digo que es bastante complicado. Lo de no tener información suficiente, lo de que la persona llegue aquí y no sepa qué camino tomar y todo eso frustra. Entonces por eso te digo, tiene que ser alguien que tenga fortaleza mental, que sea una persona de perrenque, que de verdad sepa que van a venir un montón de olas y que tiene que capearlas como sea. Porque no es fácil y para mí no fue fácil. Mira todo el proceso y no fue fácil. ¿Cuántos años le estimas tú que uno empieza a sentir más tranquilidad? ¿4? ¿5? En estos Yo creo, procesos. sí, yo creo que a los 5 años ya te empiezas a sentir más tranquilo, encuentras más estabilidad. Sí, porque hay personas que dicen, voy un año, hago dinero y me devuelvo. Graso error. Yo después de haber salido de mi país, yo no voy a salir para estar un año fuera y volverme. No, yo primero hago todo lo posible por asegurarme que luego puedo volver, porque es que eso de salir así, luego ya no puedes volver aquí a hacer lo mismo, ya no puedes, ya no es tan fácil. Y hay gente que se han inventado lo de que cambio el pasaporte, ya no tengo sellos, no sé, que te queda tu registro migratorio. Eso es una chorrada. ¿Brindamos un poquito? Brindamos. Porque se te va a enfriar el café. Hombre, sí. Ya está frío, yo creo. Yo creo que sí. Sí, está frío. Está frío, pero se aguanta. ¿En qué cosas has trabajado? Hazme un listado de trabajos que has tenido. Pues mira, he cuidado niños. ¿Y luego de qué más he trabajado yo? ¿No más? Cuidando Sí, niños. ha sido cuidando niños, la verdad. Ha sido cuidando niños y luego ya en el trabajo que estoy ahora. ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahora soy corredora de seguros. Ok. Mediadora. Para que quede más clarito. Soy Mediadora. mediadora de seguros, sí. ¿Estás ahí en la negociación? Sí. Ok. Sí. Soy el intermediario entre el cliente final y la compañía. Tengo un grado medio en administración, en gestión administrativa. Y había hecho otros cursos de SAGE, de nóminas, de recursos humanos. Estuve haciendo varias, porque esa era la orientación que quería yo después de hacer el grado medio. Y ahora tengo el de título de mediadora de seguros, porque también lo he hecho. Qué bien. O sea que sí le sugieres a la gente que se forme, ¿no? Hombre, sí. Cuando estamos en otros países también, sí. Educarnos, aprender cosas nuevas. Sí, totalmente. No quedarse... Porque hay algo que sucede y que es muy curioso y es que consigues trabajo de camarero, digamos que es como lo común, o de cuidar gente y tal. Y te quedas ahí por años para dar un paso, como tú lo has dado, formarse. Es un mensaje importante, ¿eh? Sí. Me llamó mucho la atención alguna vez en una experiencia que tuve con una persona que conocí y era que cuando yo empezaba a utilizar palabras o frases españolas me decía que por qué hacía eso, que se me veía ridículo, que era absurdo. ¿Qué opinas de eso? Es importante porque veo que tú, y bueno, yo también utilizas muchas palabras ya de aquí. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Es importante o no es importante empezar a utilizarlas? Hay un dicho que reza, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. O sea que yo no puedo decirle a un español que va a Colombia que tiene que comportarse así, cuando yo vengo a España y no intento integrarme de esa manera. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, estoy en atención al público. Ajá. Yo, atención telefónica, pero es atención. Entonces, si yo voy a hablar con un cliente,
tengo que hacer que ese cliente me entienda. Y si yo le hablo con toda mi jerga colombiana, que pues parce, cómo fue y todo eso, vamos a ver qué imagen doy yo. Entonces, yo cuando estoy en la oficina, por ejemplo, mi cerebro está en modo estoy en España. Cuando estoy hablando con mis amigos, con mis conocidos, con mi gente de Colombia, ya estoy relajada y me olvido de las S, de la C, de la Z, de la B, de la B. Me olvido de todas esas, porque digo, ya me relajo y dejo a mi cerebro tranquilo. Pero cuando estoy en la oficina o cuando estoy hablando con españoles, yo tengo que hacerme entender. Porque si no, también llega ese choque que te dicen, ay, eso no se dice así. Y yo, entonces, extraño el aire, extraño la fruta, extraño a la gente, extraño salir a la esquina, saludar a todo el mundo, conocer a los vecinos y tomarme un jugo en una esquina, comerme una empanada en cualquier lado. Yo extraño... Sí, la energía, ¿no? Cómo se mueve uno. Es diferente, es como... Y te contagia, es como cuando escuchas la música y dices, Dios mío, me corre por las venas, o te tomas un buen café, hueles el café a kilómetros, dices, Dios mío, eso es café colombiano. Yo cuando he llegado a sitios aquí y es café colombiano, es que lo huelo, digo, que tú estés más bueno. Esto es café colombiano, aquí a mí no me engañan. Esas cosas extraño mi tierra, la verdad, extraño bastante mi tierra. Yo creo que siempre vamos a extrañar totalmente de dónde venimos, nuestra energía, nuestra forma de ser. ¿Y qué resaltas de España? ¿Qué realmente valoras y das las gracias hoy por poder hacer una vida tan lejos de tu país natal? Pues mira, yo creo que resaltar... no como tal, porque lo he dicho varias veces y mucha gente me dirá qué malagradecida eres, pero yo he dicho que yo no me he adaptado a Madrid todavía. No, ¿En serio? no, en serio, en serio. Es demasiado caótico para mí, todavía no me he adaptado a Madrid. Todo el mundo dirá, está malagradecida, pero es verdad. No me he adaptado del todo a Madrid, no me he hecho del todo a Madrid. Yo podría vivir en otra ciudad que no fuera Madrid, sí, totalmente. Pero sí que agradezco el sistema de salud. Agradezco la educación. La educación la agradezco, aunque sí que es verdad que digo, oye, no sé, deberían acostumbrar a los niños a que se levanten más temprano y lleguen más temprano para que tengan como esa mentalidad de tengo que madrugar para ganarme la papa. Pero está bien la educación, el transporte, por favor. El transporte a cualquier parte puedes llegar, la verdad, el transporte está muy bien. Así que ¿Brindemos es importante. para terminar? Brindemos. Con café frío. Café frío. Gracias infinitas por haber estado aquí y me llevo muchos mensajes importantes de ti. Gracias, Señor. Muchas gracias. Oye, la he pasado genial contigo. Muchas gracias. Yo también. Esto de contar y expresar todo eso y ser consciente de todo el proceso que has tenido también mola. Sí, porque al final creo yo que las historias de nosotros ayudan mucho a los demás, a identificarte, sí. A sanar, a no sentirte tan solo, ¿no? Totalmente. Cuando sabes que alguien ha pasado por todo eso y lo has superado y aprendes o conoces te expresa sus debilidades, sus fortalezas y cómo lo ha hecho, pues entonces tú ya dices, oye, pues yo también tengo esto, yo también tengo esto, yo también tengo esto, puede que yo también pueda lograrlo. Y si no, en el camino voy aprendiendo más, o sea, todo eso, cada uno tiene su historia, la verdad, de cómo llegó aquí, de cómo lo logró, de cómo tuvo que hacer para llegar a donde está ahora mismo, pero compartir ese pedacito de pronto hace que alguien diga, oye, pues yo también puede que pueda.